Iglesia. ¿Cómo estás, Camilo? Buenas tardes. Bien, bien, gracias por la invitación. Encantado, Camilo. Queremos conversar respecto, hablando de millones, de los 24 millones a través de los cuales el gobierno contrató a la encuesta CADEM. ¿Cómo llegan esa información? ¿Cuáles son los datos que se manejan respecto de esto que ha sido dado a conocer a la opinión pública a través de interferencia.cl? Claro. Bueno, CADEM ha estado en el centro de la opinión pública recientemente, en particular porque posicionó al candidato de derecha José Antonio Kast por encima de Gabriel Boric, que la mayoría, o si no todas las otras encuestas de estudios públicos, lo posicionan como favorito. Entonces, fue incluso trending topic y todo eso. Y bueno, nosotros tenemos siempre la costumbre de revisar en la plataforma de mercado público cómo se gastan los dineros y simplemente accedimos a esa información y nos dimos cuenta que hace muy poco se contrató por 24 millones a CADEM en pleno proceso, digamos, previo a las elecciones presidenciales. Y sabemos cuál es la influencia que tienen las encuestas y los estudios públicos a semanas, ¿no es cierto?, de que sean las elecciones presidenciales. Los nexos de CADEM con los distintos gobiernos no es primera vez que es contratado por un gobierno. Ha trabajado para otros presidentes también. Sí. Lo que pasa es que en una campaña tan álgida como la que estamos viviendo, donde tanto se ha especulado respecto a las encuestas, nosotros todos los lunes revisamos acá no solo CADEM, sino todas, Pulso, las que aparecen, pero CADEM también porque es la más que sale todos los lunes. Claro. Uno puede dar testimonio de eso. Claro, y llama la atención este contrato tan reciente, porque es del mes de octubre, ¿no? Es del 20 de octubre, sí. ¿Ahora? Ahora, es para la SECOM y para hacer un estudio cuantitativo. No da mayores detalles, nosotros llamamos a CGGOP, que es el organismo que contrata esto. No nos dieron una respuesta durante el día que pedimos esta pregunta. Básicamente la pregunta que le hicimos es ¿por qué CADEM? ¿No es cierto? Hay otros centros de estudio. Por ejemplo, no sé, las competencias más directas pueden ser Adimark, Ipsos, Criteria, por ejemplo, los cuales tienen otros tratos públicos, pero más previos, y este es muy encima, ¿no es cierto? Entonces nos llamó bastante la atención eso, y considerando que CADEM está siendo el centro de las opiniones, encontramos que era de interés público. Estaba revisando, Camilo, que la CGGOP, la Secretaría General de Gobierno, durante 2021, contrató durante 11 ocasiones a CADEM por durante 6 tratos, claro, por 184 millones. Claro. En total, el gobierno, 11 ocasiones, 309 millones de pesos, una cantidad, una cifra sideral. Y este trato, es importante saber con qué transparencia se hace. ¿Son tratos directos? O sea, ¿CADEM es elegida con pinzas para que haga sus estudios? Claro, ese es el dato, uno de los datos importantes al respecto. Es por contratación directa, cuando debería hacerse por licitación o por convenio marco, que son las fórmulas que deberían utilizarse, ¿no es cierto? Y donde compiten con otros oferentes. Entonces eso te permite elegir la propuesta más económica, técnicamente mejor. Y en este caso no se hizo de esa forma, en atención a que, debido a cierta legislación pertinente, tenía que ser este oferente por ciertas características que ofrecía y que no se podían encontrar en otro oferente, lo cual es bastante, no sé, cuestionable, encuentro. O sea, la contratación directa va de la mano cuando existen circunstancias que hacen indispensable acudir a esa empresa puntualmente, en este caso CADEM, que llama la atención, porque si analizamos los últimos pronósticos o encuestas que ha realizado CADEM durante este año, no ha sido lo más certero posible. Entonces, ¿qué puede tener esta empresa que no tengan otras empresas de estudio de opinión? Claro, lo primero que uno ahí se acuerda es de la última elección presidencial, cuando a Beatriz Sánchez varios estudios de opinión pública le dieron mucho menos porcentaje en las preferencias y después ella terminó sacando un 20%. En ese tiempo CADEM había dicho que Beatriz Sánchez iba a sacar un 13% más o menos. Claro. Y bueno, la diferencia son 7 puntos, es bastante. Después vino con el apruebo o rechazo, que tampoco acertaron en cuanto al margen del apruebo, y posteriormente lo que pasó en primaria ya fue la gota que rebasó el vaso, porque solo se hablaba de que pasaban a segunda vuelta Daniel Jadue y Joaquín Lavín. Y ninguno de los dos pasa finalmente, como lo decían las encuestas, Edu. Es que estaba, claro, aquí justamente tenemos en pantalla, Juli, la evolución de lo que han sido estas entregas de información entre comillas, que plantea esta encuesta. Intención de voto presidenciales, vemos el alza impresionante, un Everest, un verdadero Everest, un K2 de José Antonio Kast, que lo sitúa hasta en 23 puntos. Esto es semana a semana, desde el 30 de julio hasta el 22 de octubre.
cómo Gabriel Boric está parte del 30 de junio en 24 puntos, se mantiene con pequeñas alzas y bajas, y luego una baja sostenida de 23 a 20 puntos esta última semana. Yarna Proboste, que no logra subir, parte en 13, termina en 12 con los vaivenes, y la caída estrepitosa de Sebastián Sichel. Esto es muy particular, muy extraño, hay que analizarlo bien. La gente que es experta en encuestas, quiero la opinión de Alejandra Matus respecto de este fenómeno. Y de este fenómeno global de encuestas también. Franco Parisi, que se mantiene en 6, Marco Enrique Minami, que se mantiene en 5 puntos, parejo el profesor Eduardo Ortiz, que nos pasa de 1 o de 2 puntos, 3 puntos con un pique el 14 de octubre. Las encuestas están en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque no han logrado predecir lo que pasa en las últimas elecciones. La gente que encuesta te dice lo que pasa es que el voto voluntario cambió todo, pero la cantidad de dinero que gastan todos los chilenos a través del gobierno, porque esas encuestas las pagamos todos los chilenos, es altísima. 309 millones solo este 2021, y no solo este gobierno, todos los gobiernos en el último tiempo han utilizado esta encuesta. Alejandra Matus, en Tercera Dosis, escribió un reportaje muy profundo que habla de las encuestas y de cómo estas encuestas finalmente se caen a pedazos. Alejandra, ¿por qué? Antes de hablar de Tercera Dosis, quiero decir que no es cierto que todos los gobiernos hacen encuestas de este tipo. ¿Desde cuándo? Está prohibido, entiendo, que los gobiernos hagan encuestas electorales. Los gobiernos pueden hacer encuestas, por ejemplo, si quieren hacer la transformación del Transantiago. Una política pública. Una política pública, cómo usa la gente el transporte público, pero no pueden hacer encuestas electorales. Por lo que yo creo que esta encuesta, que además, por trato directo, o sea, si no está siendo analizada por la Contraloría, alguien no está haciendo la pega. Totalmente. Porque no se puede, el gobierno, por mucho que haya candidatos de su preferencia, no puede hacer encuestas electorales, no puede medir candidatos ni preferencias. Perfecto. Que es lo que uno lee del artículo de interferencia. Entonces, primero que nada, no es cierto. Segundo, las encuestas... ¿Esa información te la confirmó la CEPCOP o no? No, bueno, a ver, la encuesta es un estudio cuantitativo para analizar escenarios, es una cuestión muy voluble, digamos. ¿De qué? Es para la SECOM. Pero lee por favor la frase. Lee la frase que tienen ustedes ahí. Dice, para medir estados de ánimos, preferencias y no sé qué, solamente le falta decir candidatos. Potenciales tendencias, conflictos y escenarios de la población. Exacto. Esa es la frase. Exacto. Ahora también... ¿Escenarios de qué? Claro. Ahora, y cuantitativo solamente significa que van a contar. O sea, cuantitativo significa que en vez de recoger sensaciones, van a contar. ¿Qué es lo que se cuenta? ¿Cuántos votos hay para cada persona? Porque ¿qué otra cosa se puede contar en la ciudadanía en este periodo? Entonces, a mí me parece que ese estudio el gobierno debiera entregarlo, el resultado de ese estudio, porque son recursos públicos y los recursos públicos no se pueden usar en campaña electoral. Ningún gobierno, si esto hubiera pasado en otro gobierno, estaría la UDI tomándose la moneda sin ninguna duda, porque no se puede, o sea, la legislación no lo permite. Entonces, muy buena la aclaración, Alejandra. No es que la CADEM no es que los gobiernos pasados hayan contratado a la CADEM para hacer estudios electorales, la han contratado para hacer otros estudios. Ha trabajado con otros gobiernos en otras materias, pero no en materia electoral como aquí. Exacto. De hecho, las encuestas, las empresas encuestadoras, para adjudicarse algún estudio de política pública, el 99,9% de los casos tienen que hacerlo por licitación. Exacto. Primer caso que yo conozco de contratación directa, porque ¿para qué es la contratación directa? Para la pandemia, que hay que comprar alcohol gel y no tenemos tiempo, para eso es la contratación directa. Pero no hay... ¿cuál es la urgencia de un gobierno de hacer un estudio cuantitativo para... Hello, o sea, no se justifica desde el punto de vista de las políticas públicas, de la legislación y de la forma en que se debe conducir un gobierno. Sí, por eso llamaba la atención, y cuando yo decía que había trabajado con otros gobiernos, era para entender que esta empresa efectivamente había tenido conexiones, no solo con este gobierno de Sebastián Piñera, sino con el anterior también. Uno de los creadores de esta encuesta CADEM también asesoró en la otra presidente Piñera. Una cosa es asesorar al presidente, y él ha sido asesor en los dos gobiernos. Digamos, tampoco debiera presumirse de eso, que hay manipulación de las encuestas, pero él ha sido asesor, y como asesor puede
por ejemplo, decir, mira, sería bueno que midamos esto o tal. Sí. Pero encargar un estudio de opinión pública en un periodo electoral, el gobierno Sobre todo no tan cerca. puede hacerlo, Sobre no todo tan puede. cerca de las elecciones. Pues son las normas de probidad. De la misma manera que no se puede, por ejemplo, cuando tú promueves una política pública, poner la foto del ministro o la foto del alcalde. Son cosas que están prohibidas por el estatuto administrativo y por las normas de probidad. No se puede. Alejandra, además, la evidencia encuestológica ha dado muestras de... Ahora, vamos a la encuesta en sí misma. De profundos fallos. Claro. En el pasado reciente. Pero los efectos son reales. O sea, lo que estamos viendo en la campaña de Sebastián Sichel, que se desmorona, que se desfonda... Es que se desmorona, se desfonda, son adjetivos calificativos que nosotros, periodistas, comunicadores, usamos después de que nos llega esta encuesta. Claro. La encuesta, no sabemos. La verdad es que no sabemos. Es que no lo sabemos, es verdad, no se sabe, no hay certeza, pero sí los efectos pasan. O sea, lo que vimos anoche... Claro, lo que pasa es que como CADEM es la única empresa encuestadora que está haciendo una encuesta semanal. Claro. La más cercana es Adimar, que la hacía una vez al mes. CADEM está haciendo encuestas semanales. ¿Y cómo son? Tienen una base de teléfonos celulares, llaman a 700 personas, según la metodología que describen, de las 16 regiones, sí. Y de distinto nivel socioeconómico. Pero tú, ¿cómo sabes con el teléfono celular dónde vive la persona que lo posee? Claro. ¿Y cómo sabes su condición socioeconómica? Digamos, antiguamente, cuando existían los teléfonos fijos, lamentablemente para mucha gente que buscaba pega, si tú vivías en un barrio, tenías un código de entrada que te identificaba el barrio. Entonces, tu número empezaba con un cierto código. Y tú sabías, esta persona vive de Plaza Italia para abajo, esta persona vive en Providencia. Claro. Pero los teléfonos celulares no tienen esa cualidad. Entonces, a mí me parece que la evidencia que aporta CADEM respecto de la forma en que se hizo la encuesta, además de los 700 casos, que son muy pocos, sí. No debieran estar en este programa. Debiera estar eso en un insumo, con otros insumos, y una persona que quiere analizarlo tendría que analizar tanto los resultados como la forma en que se hizo. No, estos mapitas y estas cuestiones que hacemos, después pasa que en la elección, Lavín, hace poquito nomás, ¿no? Claro. En las primarias dijeron, Lavín y Jadwe la llevan, y ninguno de los dos que quedó en la papeleta. Entonces, ¿para qué seguimos dando? Es también responsabilidad, y perdón que lo diga aquí, perdón que lo diga en el canal, libremente. Pero es responsabilidad de los medios de comunicación también parar con esta cuestión. Tenemos que parar, porque efectivamente no va a influir en la intención de voto. La gente igual vota por quien quiere, y hasta ya tenemos suficientes casos para demostrarlo, pero sí influye en la conversación. Claro. A lo mejor estaríamos hablando de otras cosas más importantes que estar hablando de que si subió o bajó en un instrumento que está, digamos, fallado. O sea, no es que alguien especule que a lo mejor no funcionan. Hay evidencia suficiente, reciente, abundante, de que no le achuntan. Entonces, ¿por qué seguimos hablando todas las semanas para eso quieren la encuesta? Claro. Para que nosotros todas las semanas nos sentemos, subió tal persona, se desfondó tal... Los mismos adjetivos se usaron con Beatriz Sánchez. Se perdió, se derrotó, no sé qué. Que le daban 3, 4 puntos, claro. 20. Y marcó 20. Y ahí hay un margen por la cantidad de gente. No es mucha la gente que vota estratégicamente. Según Marta Lagos son 500.000. Pero ahí la diferencia entre Beatriz Sánchez y Alejandro Guillier es tan poquita que es posible, claro, que esa gente que vio las encuestas y que leyó la segunda y que vio los titulares y vio las encuestas CADEM, dijo, bueno, mejor votamos por Guillier antes que votar por Beatriz, claro, Sánchez. Y tiene ese efecto, sobre todo cuando las carreras son muy reñidas. Muy cerradas. Sí. ¿Y cómo lo hacemos entonces los medios, Alejandra, para tomar la temperatura del momento, para saber cómo viene la carrera? Pero ¿cómo se ha hecho históricamente? Si tú no tienes por qué estar jugando a los dados
antes de una elección. Deja sí, que la gente llegue a votar. Pero es que pero es que hay un No público históricamente, muy interesado porque en saber solamente ha sido muy reciente, y creo que de 2018 más o menos, que CADEM hace encuestas semanales. Antes no existían encuestas semanales. Bueno, y antes teníamos voto obligatorio, lo que hacía mucho más fácil el trabajo de la encuesta. También ese es un mito. ¿Es mito? También es mito, porque hay maneras. O sea, esto es una disciplina con metodologías. Entonces, cuando tú sabes que tienes voto voluntario, tienes que aplicar otra metodología. Que si aplicas la misma metodología que para el voto obligatorio, obviamente no va a funcionar, y puedes decir, no, es que hay voto... Bueno, ¿y no sabías de antes que era voto voluntario? Claro. O sea... Es como es como agarrar un martillo para... Claro, echarle diésel a un motor bencinero. Yo creo, no va a que funcionar. la gente de verdad está interesada en saber las encuestas por algo, no solo los medios de comunicación, sino que la gente los busca. Es que son decisiones editoriales. Sí, uno decide hacerlo. Sí, pero también, ¿sabes por qué? Porque yo creo que hoy día tenemos a 7 candidatos y hay mucha gente que está indecisa. Y eso sí es real, que todavía no se define por quién vota. Una encuesta no va a ser que tú elijas entre José Antonio Kast y Franco Parisi o Gabriel Boric. Finalmente los programas son lo importante y es ahí donde hay que poner el acento. En eso concuerdo plenamente contigo. Y es por eso que nosotros hemos estado conversando con todos los candidatos para que expliquen no las peleas ni cuánto barro le tiro al otro, sino qué vas a hacer si es que llegas ahí. O sea, claro, todo, a mí me parece que todo lo que tiene que ver con la candidatura debe ser material de escrutinio público. Exacto. Desde si es verdad lo que dice, si quién lo financia, con cuánto lo financia, cuánto obtendría de devolución del Estado si es que no gana, pero saca un 5%, digamos, la candidatura como negocio. Todas esas cosas podemos discutir antes de la campaña, y también sondeos. Ahí está este sondeo, pero me parece que como medios de comunicación tenemos la responsabilidad de decir, mira, esta encuesta dice esto, pero aplicó esta metodología, y esta metodología que la aplicó la semana pasada no achuntó, digamos, tómenlo como un dato. Claro. Pero, y tuvo tales errores hace tantos años, y se equivocó tantas veces, qué sé yo, en las otras elecciones. Hay que dotar de contexto también esas cosas. Todos los lunes están siendo un festival de noticias de todos los portales, de CADEM dijo esto, CADEM dijo esto otro. Entonces también eso hay que cuestionarlo seriamente. ¿Qué tanto se valida la encuesta y la metodología con la que fue realizada? Claro. En la cantidad otros de plata países que nos gastamos los chilenos, la cantidad de plata que se gasta el gobierno en encuestas como esta. Es que hay dos cosas ahí. Hay dos cosas. A ver. Estas encuestas, las encuestas electorales, no las pagamos los chilenos. No. Los chilenos pagamos la encuesta que paga el gobierno. Pero CADEM hace estas encuestas con su propia platita. Ah, claro, por supuesto. La hace ¿por qué? Porque está ganando esto. Exacto. Entonces después CADEM se presenta una licitación y tiene para mostrar todos estos estudios que ha hecho y que ha salido no sé cuántas veces en los medios de comunicación, y entonces obviamente que obtiene puntajes para ganarse las licitaciones. Y el problema son las licitaciones, porque efectivamente está demostrado que las encuestas no inciden significativamente en la intención de voto, salvo en cuando son muy reñidos. Pero sí inciden las políticas públicas, porque CADEM y las otras, digamos, el tema... Lo único que podemos decir en beneficio de CADEM es que las deficiencias metodológicas las tienen todas. Después se diseña una política pública sobre drogas, sobre salud, educación, con encuestas, con estas empresas son las que dicen, mira, acá es donde hay más necesidad y el gobierno va a poner la plata ahí. Entonces, ese es el problema que tenemos los chilenos, porque ahí sí, efectivamente, se gasta mucha plata y normalmente ni nos enteramos de esas encuestas porque son estudios largos y qué sé yo, y tarirari. Y estas encuestas son como la entretención, son los fuegos artificiales que tira la empresa para estar en el debate público. Claro.